Hola, en este vídeo veremos los complementos adjuntos y lo estructuraremos de la siguiente manera. Comenzaremos viendo lo que son. A continuación, las clases que pueden tener. De tercero, su categoría gramatical dependiendo de dónde se encuentren en la oración. Y por último, veremos dos casos en los que se suelen confundir estos complementos con el predicativo y el de régimen. Los complementos adjuntos son modificadores que no son obligatorios para entender el significado de su núcleo. Cuando queremos referirnos a ellos, por excelencia, se utiliza el término de complemento circunstancial. La mayor parte de ellos se refieren al verbo, aunque también es posible que puedan modificar a sustantivos, adjetivos o adverbios. Existen diversos tipos de complementos circunstanciales. Empezaremos viendo los de lugar, que indican el espacio donde se desarrolla la acción. Responden a la pregunta ¿dónde? Y van a ir precedidos por grupos preposicionales y grupos adverbiales. También las relativas sin antecedente precedidas por el relativo ¿dónde? Pueden pertenecer a este grupo. Los de tiempo señalan el momento en el cual se desarrolla la acción denotada por el verbo. Responden a la pregunta ¿cuándo? Y suelen ser grupos adverbiales, grupos nominales o grupos preposicionales. Un ejemplo sería nos vemos luego, en donde luego es el complemento circunstancial de tiempo. Como en el caso anterior, también podemos incluir en este grupo a las relativas sin antecedente expreso. Los de modo nos informan sobre la manera en la que se realiza el acto comunicativo. Responden a la pregunta ¿cómo? Y se puede sustituir por así. Esta función la cumplen los adverbios de modo, que muchas veces terminan en mente, los adverbios adjetivales, las locuciones adverbiales y los grupos preposicionales. Un ejemplo de esto sería llegó a clase lentamente, donde lentamente es el circunstancial de modo. Los de cantidad añaden al verbo cuantía o grado y responden a la pregunta ¿cuánto? Se representan mayoritariamente por adverbios de cantidad y grado y locuciones adverbiales, a mayores de las formadas por grupos nominales. El adverbio interrogativo ¿cuánto? También expresaría cantidad. Veámoslo con un ejemplo. Viaja mucho por trabajo, donde mucho es el circunstancial de cantidad. Ahora vamos con los de compañía, que hacen referencia al ser que acompaña al sujeto al realizar la acción del verbo. Responden a la pregunta ¿con quién? Y se expresan mediante grupos preposicionales que empiezan con la preposición con e incluso a veces podemos verlos encabezados por junto con. En este ejemplo que vamos a ver ahora, con su nieto sería el circunstancial de compañía. Los complementos circunstanciales de instrumento hacen referencia al objeto utilizado por un agente y responde a ¿con qué? Se expresan mediante grupos preposicionales, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Los complementos circunstanciales de causa nos indican la razón por la que sucede un hecho. Responden a la pregunta ¿por qué? Y van encabezados tanto por preposiciones como de, con y por, o por locuciones como a causa de o por causa de. En este ejemplo de aquí, la vacuna es la razón por la que le duele el brazo, entonces será el circunstancial de causa. Los circunstanciales de finalidad nos indican el propósito de una acción y responden a la pregunta ¿para qué? Son grupos preposicionales que empiezan por a o para, aunque también podemos ver oraciones subordinadas encabezadas por locuciones conjuntivas. En el ejemplo, el sujeto camina con la finalidad de cuidar su salud. Ahora pasemos a ver las diferentes categorías gramaticales que podrían adoptar. Lo más común es que sean grupos preposicionales, aunque también pueden ser grupos adverbiales indicando lugar, tiempo, modo y cantidad. Grupos nominales que indican fundamentalmente tiempo y, por último, oraciones subordinadas, como las causales, las finales o las relativas sin antecedente expreso que van encabezadas por un adverbio. Ahora veamos los errores más comunes. Comencemos con la confusión entre los circunstanciales de modo y el complemento predicativo. La principal diferencia es que el predicativo va a tener siempre variación de género o número, aunque también puede tener las dos a la vez.
mientras que el circunstancial de modo va a ser invariable en su contexto. Y esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. En esta primera no podemos cambiar felizmente, por lo tanto diremos que es circunstancial. Pero en Mario vino feliz a clase, podríamos decir felices, podríamos cambiar el número, por lo tanto es complemento predicativo. Otro error muy frecuente es confundir el circunstancial de lugar con el complemento de régimen. Lo que tenemos que tener claro para diferenciar estos dos complementos es que sin el de régimen la oración no tendría sentido. Y esto pasa con los verbos acudir y residir. Carlos reside en una casa azul. No podemos decir Carlos reside, necesitamos la información de dónde vive, por lo tanto será complemento de régimen. Aunque a veces no queda muy claro, porque el contexto da lugar a ambigüedades. Por ejemplo, pensaba en la playa. En la playa puede referirse a que pensabas mientras estabas en la playa en ese lugar o que pensabas en el paisaje de la playa mientras estabas en otro sitio. Hasta aquí el vídeo sobre los complementos adjuntos. Espero que haya quedado todo claro y que a partir de ahora ya no haya más dudas. Muchas gracias.